Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de contar con ustedes en el año de los 160 años de la escuela sabática, desde la primera escuela sabática en 1853. Nosotros no queremos celebrar más escuelas sabáticas aquí en el mundo, queremos celebrar escuelas sabáticas ya en el cielo. En cuanto a eso, vamos a prepararnos. Y una forma de prepararnos es leyendo la Biblia y estudiando su lección todos los días. El bosquejo de la lección de esta semana, el título es Testimonio y Servicio, frutos del reavivamiento. Para comentar una vez más esta lección está con nosotros el pastor Bruno Razo. Él es vicepresidente de la División Sudamericana y también es coordinador general del proyecto Reavivamiento y Reforma de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, es un gusto. Vamos a hacer una oración y enseguida continuaremos con el bosquejo. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos de manera tal que no solo recibamos bendiciones de ti, sino que agradecidos podamos compartirlas con los demás. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Johnny era un muchacho de 19 años que tenía el síndrome de Down. Él era hijo de una fiel hermana de la iglesia y decidió ser bautizado. Me preguntaron si yo podía bautizarlo. Yo dije que sí, no había ningún problema. Él ya sabía las lecciones de la escuela sabática, las doctrinas, asistía a la iglesia regularmente, hasta era ayudante del diácono de la iglesia. Y entonces creo que no había ningún problema para bautizarlo. El día de su bautismo, él llegó temprano a la iglesia, estaba muy nervioso, muy ansioso por ser bautizado. Finalmente entró en el agua y entonces después del bautismo y después de ser sumergido en el agua, levanté a Johnny cuando él subió de las aguas. Él miró a mis ojos y me dice, ¿y ahora qué hago? Y yo me sorprendí con la pregunta de Johnny porque nunca me imaginé, nadie jamás me preguntó después del bautismo, ¿y ahora qué hago? Apenas me salió unas palabras y le dije, Johnny, cumple tu misión. Estas palabras quedaron en el corazón de Johnny. Esa misma tarde del sábado, él fue a su casa y seleccionó con su madre y su hermana algunos pasajes de esperanza que estaban en la Biblia y entonces imprimió y colocó en papeles pequeños para llevarlos al día siguiente, el día domingo, a un supermercado donde él trabajaba colocando los productos dentro de las bolsas. Después de cada cliente pasar por la caja, él decía, he colocado un pensamiento maravilloso dentro de su bolsa. Espero que le ayude a tener un buen día. Gracias por comprar con nosotros. Los clientes quedaban felices, les gustaba mucho la sonrisa y la amabilidad de Johnny y apreciaban mucho los textos de esperanza. Como fruto de ese trabajo, una familia entera que estaba pasando por ese lugar vio los textos y llamó a Johnny, ¿cómo yo puedo conocer más de la Biblia? Él llamó al anciano, le dice, por favor venga a dar un estudio bíblico. Él dio estudios bíblicos a él y finalmente esa familia entera fue bautizada. Él decía siempre, mi misión es que todos los que pasen por esta caja van a recibir un mensaje de esperanza. En esta semana el enfoque de la lección nos lleva a entender cómo el cristianismo auténtico siempre se manifiesta en el testimonio y servicio. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Vamos a tocar solo 2 puntos en esta parte de la comprensión, que es exploración del texto. El propósito de la iglesia y cómo Dios interviene a través de su Espíritu para poder dar su poder para la predicación. El propósito de la iglesia y la promesa de poder. ¿Cuál es la principal preocupación de Jesús en relación a la raza humana? El Evangelio de San Lucas dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si nosotros vamos a Pablo,
En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, podemos leer: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 3 ya decía: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere, o sea, nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo no tanto, algunos, ¿no? Todos. Él vino para salvar a todos. También lo habría hecho por uno solo, pero Él vino a dar la misma oportunidad a todos. Y este deseo de Dios de querer salvar toda la raza humana está expresado en enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito entonces para que por qué Dios estableció una iglesia? El propósito principal. El propósito de la iglesia no es simplemente corporativo, es decir, para que nos ayudemos entre nosotros, lo cual también es parte, porque somos una familia y nos sostenemos mutuamente. Pero el propósito de la iglesia, por la cual Dios la estableció, es para que transmita el Evangelio, para que comparta un mensaje de esperanza, para que marque presencia en la comunidad, para que sirva, para que testifique, para que evangelice, para que dé las buenas nuevas. Por eso Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. No somos de pronto la mayor parte en relación a la comida. El foco no es la sal, ¿no? No. El foco es un poco más Pero glorioso. Es lo que le da gusto a la comida, es lo que preserva la comida y le da gusto. Entonces nosotros somos los que tendríamos que estar dando gusto al mundo. Estamos más preocupados de la sal que de la sopa, en todo caso, ¿no? Y queremos saber cuál es la marca de la sal. Ni nadie sabe cuál es la marca de la sal, pero todo el mundo puede recordar después cuán rica o deliciosa estaba aquella sopa o aquel guiso. O al revés, si no hay sopa también se nota. O sea, si yo no testifico, si yo no comparto, voy a dejar corazones vacíos. Entonces, mi responsabilidad y mi privilegio de ser la sal que da gusto, que lleve vida y que transforme la comida, la comunidad que me rodea. Y Cristo no llamó a su iglesia a fin de cuidar de sí misma, ¿no? El propósito era cuidar y poder ayudar en la salvación de los hombres. Un propósito fundamental. Hay algunos que dicen que Dios no tiene una iglesia, Dios tiene una misión, ¿no? Y para ello llamó a una iglesia para que cumpla la misión. Hay un propósito claro ahí. Pastor, la prueba es que iglesias que no tienen misión han ido desapareciendo con el tiempo. La iglesia que permanece es la iglesia que tiene un cometido, que tiene una misión para cumplir. Y ahora hablando un poco sobre la promesa de poder, la proporción que había en aquel tiempo, cuando se comenzó este asunto de la testificación, cuando se dio aquella grande comisión de evangelización mundial, habían aproximadamente, la lección menciona claramente que había un cristiano para cada 1.400.000 habitantes. Unas 6 millones en total tal vez. Así es. Que quiere decir que uno iba a tener que evangelizar 1.400.000. Qué desafío, ¿no? Fue un desafío tremendo, pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo salieron a cumplir con la misión, la iglesia comenzó a crecer, ¿no? Al punto tal que se calcula, según los historiadores y comentaristas, que hubo 1 millón de cristianos, se llegó a tener 1 millón de cristianos en relación a esos 6 millones del Imperio Romano. O sea, pasó a ser de cada 6, 1, más o menos, ¿no? Exactamente. Entonces, la iglesia creció. Nosotros solos no podemos, pero dirigidos por el Espíritu Santo todo es posible. Yo tengo en mis manos la revista del anciano que produce la Asociación General, que está dedicada a la misión en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos. Y tiene una estadística aquí. Un gran desafío las ciudades también. Un gran desafío. Jesús amó a la gente de las ciudades y nosotros tenemos que amar a las personas de las ciudades. La gran concentración de la población mundial está en las ciudades. Si queremos cumplir el mandato de servir y testificar,
tenemos que ir a las ciudades. Si queremos llevar el Evangelio hasta lo último, tenemos que ir a las ciudades porque es allí donde están concentradas. Entonces aquí hay una estadística, pastor, de algunas ciudades en relación a la cantidad de habitantes y a la cantidad de miembros. Y uno puede encontrar, por ejemplo, San Pablo, que hay un adventista cada 171 personas. Es interesante, pero por otro lado vamos a Estambul y hay un adventista cada 172.541. Wow. Entonces uno dice... Tokio está ahí también. Tokio está también aquí, tiene un adventista cada 9.446. Entonces uno mira estos números y dice, ¿y cómo vamos a hacer? Como actualmente, ¿no? Tenemos 407, según las estadísticas, 407 habitantes en el mundo por un adventista. Eso como promedio general. Sí. En algunos lugares 407, en otros está mejor. No, en forma general. Claro, exacto. Y en otros está mejor y en otros está peor. Entonces uno mira esos números y dice, ¿cómo vamos a hacer para llegar a todos? Como los cristianos, cuando eran un puñado frente a los 6 millones. Solos no pudieron, pero por el Espíritu Santo Amén. Conmovieron el imperio, al punto tal que los registros bíblicos dicen que se empezaron a preocupar, al punto tal que a medida que la historia avanza, aparece la famosa frase de Tertuliano cuando dijo, matadnos, pero sepan que la sangre del cristiano es semilla que produce más cristianos, más nos matan y más somos. Y por eso las grandes persecuciones que organizó Domiciano en contra de los cristianos. Es decir, y el texto resumiendo, que dice, trastornaron la comunidad. Trastornaron, conmovieron el mundo. Resumiendo, Pastor Edison, solos no podemos hacer nada en una testificación frente a la inmensidad del desafío, pero con el Espíritu Santo es posible testificar hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que dice Hechos 2:38. El poder del Espíritu Santo puede hacer todo. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Hay algunas personas que dicen, yo no tengo el don de evangelizar, pero Dios jamás dejaría de proveer algún medio para poder dar a las personas algún don, alguna tarea evangelizadora. Todos fuimos creados para cumplir una misión en la vida. Y es por eso que el Espíritu de Profecía da una frase impactante, ¿no? Así, Pastor Bruno. Así es, Pastor. Elena de White escribió, inspirada por Dios, que cada verdadero discípulo nace en el reino de los cielos como misionero. Y este es un desafío. No hay nadie que pueda nacer como cristiano, ser bautizado y quedarse callado. Que Dios pueda bendecir tu misión y que Dios pueda colocar en tu corazón el espíritu misionero que nosotros tuvimos en el Pentecostés. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Cuál es el producto que resulta de esta lección? Si no sucede nada, no habría valido la pena reunirnos y pasar horas de horas estudiando la Biblia y la lección. ¿Qué tal pedir a Dios que nos conceda el privilegio esta semana de testificar a una o más personas acerca de la salvación? No en una forma tal vez informal, tal vez no en una forma de paso por allí, encontrar, hablarle a una persona, sino un poco más formal, más planificada, más con oración. Y entonces tú puedas focalizar una persona específica y decir, yo quiero llevar a esa persona ese evangelio que Dios colocó en mi corazón. No tengo voluntad, Señor, coloque esa pasión por la salvación. Así como tú tuviste pasión, dejaste el universo, viniste a esta tierra, te hiciste hombre. Yo también quiero hacer algo por ti. Coloque ese sentimiento en mi corazón. Solo una persona, o tal vez más, pero una por lo menos. ¿Ya pensaste quién? Coloca ese nombre en un papel, en tu Biblia, y ora por él en esta semana. Dios te va a dar fuerza, valor, entusiasmo para salir en el nombre del Señor. A ti, tu esposa, tu pareja misionera, en fin, para poder decirle a esa persona
que Dios la ama también. Dios te va a dar palabras, cómo introducir, cómo hacer las cosas. Pero vamos a tomar una decisión con producto de la lección de esta semana. Yo quiero ser inspirado por el Espíritu Santo y salir con su poder y testificar acerca del amor y la salvación del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y que podamos ser misioneros en tu causa. En el nombre de Jesús. Amén.